Ah, me Estamos, escuchan, ¿verdad? Ok. está perfecto, te ¿Me escuchamos ven? perfecto. Te vemos y estaba pensando en mi computadora ya para configurando para la transmisión en vivo en 3, 2, 1. Me avisan cuando estemos Sí, saliendo. ya casi en breve.
apagar una luz. Hola, buenas tardes a todos, bienvenida María, bienvenida Karen Caballero, Ezequiel Podjarny del proyecto en Cuba. En breves minutos estamos comenzando. Simplemente estamos esperando a que se conecte un poco más la gente. Pueden verlo en vivo por Facebook del proyecto Incuba o a través del Facebook de Cultura Democrática, CUT Democrático. Bienvenidos a todos y los dejo ahora con Ezequiel Podjarny. Gracias. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación del proyecto de Incuba, Activismo Generación tras Generación en Cuba, una presentación del análisis sobre la renovación generacional en las organizaciones de la sociedad civil independientes y los cambios en los desafíos que enfrenta el movimiento prodemocrático en Cuba. En particular en esta ocasión, el motivo que nos reúne se basa en estos tres objetivos principales del proyecto de investigación que implementamos este último tiempo. El primero, analizar el nivel de incorporación de la juventud cubana al movimiento democrático y la renovación generacional en las organizaciones de la sociedad civil, facilitar la formación de alianzas estratégicas y fomentar la innovación en proyectos dedicados a la juventud y a la renovación del liderazgo de la oposición a futuro, y analizar las estrategias y los desafíos que enfrenta el movimiento prodemocrático en Cuba, los que han existido desde los inicios del régimen de 1959, los que se han encrudecido a partir de la década del 90, caído el bloque soviético y especialmente en los últimos años con una nueva generación de actores. Este proyecto de investigación consistió en entregarle a una serie de referentes de la sociedad civil cubana una caja de herramientas divididas en secciones de ejercicios que estaba compuesta primero por un autodiagnóstico de la capacidad organizacional para que cada organización evalúe su propia situación, y luego una serie de secciones que incluía ejercicios de diferentes aspectos de su organización, como gestión de alianzas, mitigación de riesgos y seguridad en contextos represivos, gestión de cambios bajo el modelo impulsor del cambio, y una serie de herramientas dedicadas a analizar y pensar cómo incorporar a la juventud cubana al movimiento democrático y cómo incorporar a los jóvenes a las estructuras de las organizaciones de la sociedad civil. En el marco del proyecto, 123 referentes de la sociedad civil fueron contactados representando más de 100 organizaciones para que sean partícipes del proyecto, de las cuales 31 organizaciones respondieron positivamente su intención de participar haciendo uso de la caja de herramientas, de las cuales 12 nos enviaron los ejercicios resueltos para que podamos evaluar sus respuestas y tomar en cuenta sus conclusiones. 13 participaron directamente en reuniones de evaluación individuales en las que comentaron la calidad de la caja de herramientas. Realizamos 2 reuniones de evaluación grupal en las que se produjo un intercambio entre los distintos participantes, y 19 organizaciones participaron de estas mesas de debate. En las mesas de debate surgieron varias conclusiones diferentes. Algunas de las cosas que llamaron la atención y que se destacaron es que muchos de los referentes de la sociedad civil que participaron del proyecto, aun cuando llevan varios años de estar involucrados en el activismo, no se conocían entre sí. Otra cosa es que se produjeron debates sobre la estrategia del movimiento democrático y sobre la relevancia de las redes sociales en el contexto actual. También se debatió sobre estrategias de incorporación de jóvenes y se habló de intercambiar proyectos entre distintas organizaciones y movimientos. Y hubo un consenso sobre la necesidad de unidad en la diversidad en el movimiento democrático y de un canal de comunicación para coordinar estrategias desde la oposición. Ahora les voy a mostrar unos testimonios de algunas participantes del proyecto. En primer lugar, a Arely Rodríguez, del CID y del Frente de las Marianas. Buenas tardes, yo soy Arely Rodríguez Silva. Quisiera explicar ante la Cámara que tuve un nuevo conocimiento a través de la caja de herramientas, porque aprendí nuevos conocimientos y lo pude aplicar con mi organización del CID, con las Marianas,
y pude coger ideas de ahí también y aprender cómo filmar. Y sobre la potencia, sobre las reuniones grupales, podría decirles que estoy también muy contenta y muy feliz a través de que pude conocer muchos opositores que no conocía, ¿ves? Algunos sí lo conocía, ¿ves? Porque lo he escuchado, porque lo he visto en las redes sociales, pero bueno, en sí, nunca nos habíamos visto, nunca habíamos podido intercambiar ideas, ¿ves? Estoy muy agradecida. Y sobre el proyecto, es una iniciativa muy buena, ya que podremos darle algunas oportunidades a muchos jóvenes que están en el vicio, están en las drogas, y poderlo atraer hacia aquí, hacia mi casa, para darle talleres y para que cojan un mejor lugar en lo que es la sociedad civil. Esas fueron las palabras de Arelis, y a continuación las palabras de Dunia Medina Moreno de la Alianza Cubana de Inclusión. Buenas tardes, mi nombre es Dunia Medina Moreno, activista de la Red Cubana por la Inclusión e integrante de la Red Femenina de Cuba. La realización de la caja de herramientas me nutrió en un aspecto de conocimiento muy amplio en toda la gama de un cambio hacia la democracia de Cuba en el orden político, social, económico y cultural. Las reuniones grupales tienen un índice funcional y estructural muy asequible, donde todos tenemos el derecho a participar y a discernir sobre los temas impartidos, ampliando el conocimiento y efecto. El potencial que le veo al proyecto, el cual se desarrolla en materias muy solidificadas, engendrando primordialmente la juventud que se involucre en el diario acontecer por la consecución de un desarrollo teórico práctico y como fin democratizar nuestro país en unión de toda la sociedad civil o no civil. Bueno. Y para finalizar, algunas conclusiones preliminares que surgieron de esta etapa del proyecto de investigación. En principio, algo que surgió fue que en el promedio de lo que indicaron las organizaciones es que tienen niveles de participación de jóvenes bajos o medio en sus organizaciones. Por otro lado, todos reconocieron la importancia de aumentar la cantidad de jóvenes involucrados en el movimiento democrático y en cada organización. También reconocieron, luego de hacer el autodiagnóstico y de las reuniones, que hay una necesidad urgente de modernización de los canales de comunicación, de renovación de las metodologías de trabajo y de adaptación a nuevas tecnologías, y que también sería auspicioso aumentar la cooperación entre organizaciones y movimientos dentro del movimiento democrático y la oposición. Queremos agradecer a Cultura Democrática y a la Red Latinoamericana del Caribe por la Democracia por facilitar la presente conferencia. Y ahora tenemos el gusto de presentar a la periodista de Radio Martí Noticias, Karen Caballero, que nos acompaña el día de hoy como moderadora y comentarista. Buenas tardes, Karen, y bienvenida. Pues muchísimas gracias, Ezequiel, un gusto de verdad estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti, a Micaela, a Cultura Democrática y bueno, a los organizadores de este foro por la invitación, y por supuesto que para mí es un gran placer estar aquí con ustedes presentando este panel en el que estará María Huerlau, activista cubana exiliada, directora ejecutiva y fundadora de Archivo Cuba, licenciada en Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile. Y también Micaela Hierro Dori, internacionalista y politóloga argentina, fundadora de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y actualmente presidente de Cultura Democrática y miembro de Red LAN. Por supuesto que muchísimas gracias a ambas por estar, las conozco a las dos y me da muchísimo gusto poder conversar con ustedes hoy aquí. También, por supuesto, estaremos mostrando videos de activistas cubanos de dentro y fuera de la isla, pues hablando sobre todo esto, que es el tema de este foro, que es activismo en Cuba, generación tras generación. Como sabemos, en Cuba ha existido oposición, opositores muy valientes desde el primer día, desde el día 1, ese 1 de enero del año 1959, en que llegó esta mal llamada revolución castrista
al poder, y ahí se ha aferrado a base de mucha represión, mucho hostigamiento, mucho abuso y mucha mentira también. Durante décadas nadie escuchaba, el mundo no se enteraba de lo que realmente estaban afrontando los cubanos dentro de Cuba, pues lo único que se llevaba ante el mundo era la propaganda mentirosa, en la cual sí ha empleado muchísimos recursos el castrismo durante todos estos años para engañar al mundo y también al pueblo cubano en la isla. Después de la llegada de la internet y mediante varios medios, bueno, pues vemos que algunas cosas han cambiado a favor de la oposición, que continúa. Muchos opositores de hace décadas continúan activos y pues por supuesto que hay nuevos, también valientes jóvenes que se han involucrado en lo que es la lucha contra la dictadura castrista que ha abusado a este pueblo durante tantos años. Y pues con la llegada de internet se han unido nuevas voces alrededor del mundo, se han solidarizado con la realidad que afronta el pueblo cubano y eso pues por supuesto que lo agradecemos, pero bueno, ahora doy la palabra a María Huerlau, directora ejecutiva y fundadora de Archivo Cuba, y a Micaela Hierro Dori. Bienvenidas. ¿Quién primero, Micaela o María? Vamos a decir, María, ¿estás ahí? María, vale, con gusto. Un gusto verte. Saludos a todos, a ti también, Karen, a Micaela, a todos los que se están conectando. Cuando Micaela me hizo la invitación, les confieso que yo dije, bueno, esta no es mi especialidad, en realidad lo que yo sí puedo hacer y con mucho gusto es hacerles un aporte un poco histórico en base a las investigaciones que Archivo Cuba ha hecho en el tiempo, principalmente a partir de muertes y desapariciones producto del proceso revolucionario, porque nuestro proyecto parte del 1952 con el golpe de Batista y llega hasta el día de hoy, incluye muertes de todos los lados del espectro político, para los que no sepan y tengan una idea. Entonces, en base a eso, yo les voy a compartir un poco de conclusiones y apreciaciones que para poder identificar quizás el tema generacional, pero más que el tema generacional, los desafíos para la sociedad civil cuando los miramos de un régimen que tiene el de Castro 60 años, pero que hereda un proceso del régimen de Batista de 8 años de lucha, vamos a decir, que es un proceso que es interesante estudiarlo para insertarnos en el día de hoy. Y yo identifico 3 fases que arbitrariamente yo les llamo de esta manera, ¿no? La fase inicial, cuando hablamos de la oposición al régimen de la sociedad civil. Cuando llega el régimen, vamos a decirle, gana la oposición de Batista, que era un frente amplio liderado por el movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, pero había habido mucha resistencia urbana y aparte de la rural. Pero vamos a decir, para ponerle un nombre, el régimen que se convirtió en el actual, que le vamos a llamar el régimen castrista, cuando llega al poder o se va Batista y tomamos el 1 de enero del 59, la fase inicial que nosotros identificamos es la del 59 al 60, donde hay fusilamientos masivos con unos juicios circo en realidad, se hace a un lado todo tipo de Estado de Derecho y proceso legal, y comienza un enorme presidio político, inicialmente contra los batistianos y los que eran miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Constitucional de Cuba, que en muchos casos hemos identificado que venían por familias, había generaciones completas que eran profesiones que tomaban y les tocó, bueno, representar a una dictadura. Algunos cometieron excesos y probablemente la mayoría no. Pero bueno, no importaba, porque esa fase inicial, lo importante de esto fue sembrar el terror. Y eso da lugar a lo que nosotros identificamos como la fase de consolidación del aparato represivo, que comienza en el 60, pero especialmente en el 61, y dura aproximadamente hasta el 1967, cuando aquí sí se distinguen las víctimas por ser personas muy jóvenes. Y eso viene de la lucha contra la dictadura de Batista. Eran muy jóvenes los que conformaron la resistencia.
Eso es muy notable, a veces casos de adolescentes, vamos a decir. Y eso lo vemos también en la resistencia rural, que vemos muchos jóvenes que combatieron contra el régimen de Castro, especialmente los pequeños campesinos que estaban abogando porque no les quitaran sus tierras, ¿no? En esa etapa vemos fusilamientos masivos todavía, un presidio político gigantesco de decenas de miles. En realidad esa cifra se desconoce y lo mejor que yo me he encontrado es una cifra que estaba en los archivos de la antigua Stasi. Pero bueno, esos documentos se irán armando ojalá en el tiempo, pero fue muy, muy grande y también el presidio político eran muy jóvenes y lo vemos en las víctimas que hubo de huelgas de hambre, de asesinatos y demás. En estas dos etapas iniciales, lo que más prevalece son los fusilamientos y de hecho se pasó una ley en Cuba para que los que agarraran en la guerra rural, los alzados que le llaman, los pudieran fusilar en el acto sin hacerle siquiera un juicio. De ahí pasamos a lo que yo llamo que es la etapa de institucionalización del Estado policial, donde ahí hay un cambio drástico, bajan los fusilamientos y suben las ejecuciones extrajudiciales. Esto es típico de los regímenes, por ejemplo, soviéticos de la cortina de hierro. Siguen los mismos patrones, ¿no? Sembrar el terror, fusilamientos masivos y luego desarrollar una metodología de represión más sofisticada, porque pues Cuba tenía que venderse al mundo, crear una imagen más apetecible, etcétera, etcétera, que de hecho les ha funcionado. Y ahí vemos que los fusilamientos bajan bastante y hay casos emblemáticos que si hay tiempo en algún momento o interés podemos entrar, no voy a entrar en ello, pero ahí sí vemos bastantes ejecuciones extrajudiciales y algo muy notable es que a partir del año 2000 estamos viendo casos contados de opositores, ya bien dentro de grupos o realmente personas disidentes que hacen una oposición abierta y otra distinción es una oposición pacífica, porque la oposición armada dejó prácticamente de existir a partir de que el régimen erradicó los alzamientos en toda la isla a partir de 67 y 68 y los que vinieron después fueron infiltraciones de cubanos que entraban y salían y demás y ahí hay más fusilamientos. Ahí vemos a partir del 2000 hay 28 casos de opositores que se pueden considerar muertes extrajudiciales, pero que no son asesinatos obvios de agentes del Estado, como es el caso de Osvaldo Payá, Laura Pollán y otros menos conocidos internacionalmente, pero la mayoría no estaban en custodia o prisión, la mayoría estaban en sus casas y sufren estas muertes sospechosas. Eso yo lo puedo identificar a partir del 2000 y especialmente a partir de la sucesión a manos de Raúl Castro. Hay 2 desapariciones forzosas y esto también es interesante destacarlo que a través de más de 6 décadas de castrismo vemos pocas desapariciones forzosas porque Fidel Castro siempre entendió que esas eran las que creaban más activismo en las familias. Yo creo que esto es interesante y esto todo hay que insertarlo dentro de un trabajo que hizo el régimen castrista desde inmediatamente de llegar al poder, de crear un aparato represivo muy sofisticado, muy bien entrenado, inicialmente con la ayuda de la KGB, luego especialmente la contrainteligencia cubana, que es la que actúa, es el Estado policial contra los ciudadanos en el país, con operaciones muy de colaboración con la Stasi y otros mecanismos de seguridad del antiguo bloque soviético. Y esto es el desafío mayor, yo creo, aparte de que siempre existe ese miedo, ¿no? Ese miedo del aparato represivo, ese miedo de estar en prisión o de incluso aparecer muerto, pero existe el trabajo sistemático, consistente del aparato represivo cubano con su contrainteligencia, que entiendo yo al hablar con desertores de la inteligencia cubana, que posiblemente es el mayor de lo que llamamos, si los comparamos con los aparatos del antiguo bloque soviético. De hecho, supera a la Stasi en términos de lo que ellos llaman cobertura
de monitoreo, no sé cómo sería la palabra en español, pero es el número de agentes a población. Es muy alto en el caso de Cuba y el aparato ha tenido mucho tiempo para sembrarse y operar y infiltrar a los organismos, a los grupos de la sociedad civil, incluso crear falsos grupos de la sociedad civil, incluso crear opositores. Esto es un desafío muy grande y con eso hay que seguir operando. Entonces, bueno, no sé si eso cumple con las expectativas que había de lo que yo podía presentar, pero con mucho gusto podemos tomar preguntas ahora o después o entrar en una conversación. Sí, María, más adelante, bueno, pues tomaremos más preguntas. Voy a pasar a Mica ahora para que ella haga su exposición. Antes quería, bueno, pues reafirmar lo que habías dicho. Definitivamente el régimen castrista ha ido cambiando las técnicas represivas a lo largo de los años, también porque se cuida mucho de lo que pueda decir la comunidad internacional. Claro, muchas veces tampoco le ha importado y ha hecho lo que mejor le ha parecido y ha reprimido y ha asesinado y ha hecho de todo. Pero sí... ha habido una corriente de algunas personas, algunos gobiernos que han intentado en los últimos años especialmente de decir que el régimen ha cambiado. Y yo aprovecho este momento para reafirmar, reiterar que el régimen no ha cambiado nada. Quizás ha cambiado algunas tácticas represivas para dar una imagen ante el mundo diferente, pero en realidad sigue tan represivo, tan abusador y tan dictatorial e inescrupuloso como lo ha sido desde el primer día. Y pues frente a esto también sabemos que la oposición, bueno, pues ha cambiado también, como bien decías, María, pues sus formas de oponerse y de hacer activismo dentro de Cuba. Paso contigo, Mica, a ver qué nos puedes decir. La verdad que a lo largo de estos más de 60 años de totalitarismo en Cuba ha habido distintos testimonios de personas que han dado su vida, su libertad, para fundar organizaciones de la sociedad civil, un movimiento pro-democrático, en definitiva, movimientos que promueven la democracia y buscan la libertad en Cuba. Distintas personas que han tenido su protagonismo, su pico en resultados de sus acciones de denuncia contra el régimen o impacto en la opinión pública e incluso la incidencia internacional. Yo quisiera en primer lugar, como retomando un poco la historia de María, yo creo que hay una etapa desde la revolución hasta el año 1976, y a partir del año 76, creo que también lo va a coincidir Cuesta Morgo, como lo dejó en un video, y ahora va a estar con nosotros en vivo, pero el año 76, más allá de que es el año en que se redacta la Constitución de la República de Cuba, y hay un antes y un después en el sistema, es el año en que se funda el Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Y se podría decir que es un hito importante para el activismo pacífico, por vías no violentas en la sociedad civil cubana. Años más tarde, fue el año 87, cuando Lizardo Sánchez también fundaría la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que es vigente hasta la actualidad. El año 88, Osvaldo Payá Sardiñas y todo un grupo de jóvenes católicos funda el Movimiento Cristiano Liberación, que todo un grupo que después, junto a tantos otros activistas, liderarán el proyecto Varela. En definitiva, se podría decir que en esta primera etapa, entre 1976 y 1989, surge todo un movimiento pacífico de denuncia de las violaciones de los derechos humanos, e instando, a movilizar a la gente a que se una reclamando libertad y la reivindicación de los derechos humanos en Cuba. Después se podría decir que hay una segunda etapa, de 1990 hasta el 2002, digamos la primavera negra en el 2003, que desde la caída del muro de Berlín, que en la década del 90 surge toda una esperanza de que el comunismo también caiga en Cuba, y surge una oleada de nuevas organizaciones.
es el caso del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, en el año 91, la de los hermanos Lovaina, el Partido Solidaridad Democrática, en el año 92. Bueno, en la década del 90 surgieron un montón de tantos partidos o como movimientos, el grupo de los cuatro, un grupo realmente, incluso podrías dar fe, desde Miami se comenzó a transmitir Radio Martí, que fue creado en el año 85, pero en el 90 fue el año que se funda la TV Martí, Cubanet, también como medios, ¿no? Fue, si no me equivoco, con las fechas. Entonces comienzan a haber más medios de comunicación, se empieza a romper con esa aislamiento que se vive tanto en la isla por los problemas hasta el día de hoy, pero con un primer hito fue creo que la década del 90. Incluso artistas que hoy lideran del movimiento contra el decreto 349, el año 97 surge Omni Zona Franca, el Festival de Rotillas, Porno para Ricardo, o sea, fue fines del 98, 99. Entonces ahí, como para reconocer que hay movimientos que están hasta el día de hoy, que surgieron ya en la década del 90. Después hay una etapa del 2003, que fue un antes y un después, la Primavera Negra, detienen a los 75, 74 hombres y una mujer como es Marta Beatriz Roque, y surgen nuevos actores, o sea, hay como, bueno, por la misma represión, los juicios sumarios que llevaron a los 75 presos políticos. En la década del 2004, 2005 empiezan a surgir nuevos partidos, como el Partido Nacional Liberal Cubano, o la Alianza Democrática Oriental, 2004, quizás maneras de reagrupación de personas que habían quedado aisladas porque algunos habían sido detenidos o porque otros se vieron forzados al exilio. Fue en este momento que surge el grupo de monjes en 2006, que también por mucha represión, muchos de sus miembros se tuvieron que exiliar, y ahora se reactivó con nuevos miembros, nuevos jóvenes que se adhirieron. Entonces, es bastante dinámico lo que ha ido pasando desde la década del 90, el 2000, hasta en la actualidad. Nuevos actores, nuevas organizaciones, pero y también renovación de viejas organizaciones. Bueno, Cuesta Morúa en 2009 funda el Partido Arco Progresista, aunque él estaba activo desde la década del 90, pero el Partido Arco Progresista se fundó dicho año. Entonces, fue así que yo no me quiero robar mucho el tiempo porque tenemos muchos testimonios, y cualquier cosa después yo voy a ir comentando, pero quería simplemente como para dejar planteado ciertas etapas históricas. Fines de los años 2000, cuando, bueno, de los 2010, 2008, 2010, en pleno auge la primavera árabe, el tema de las redes sociales, está ahí, tengo una ilusión, comienzan a tuitear y hay blogueros en Cuba. Bueno, está la figura de Joanny Sánchez, que realmente lideró un movimiento de publicaciones en internet bastante fuerte. Así que eso entre el 2008 hasta el 2016, incluso coincide con el cambio como de mando entre Fidel y Raúl, 2006-2008. Se podría decir que ahí hay también otro tipo de organizaciones dentro de la sociedad civil que surgen. Y yo creo que hasta una etapa nueva, que podría decirse que surge en 2017, 2018, una tiene que ver, es un factor externo que gana Donald Trump en las elecciones y cambia la política
de los Estados Unidos hacia Cuba. Hubo una oleada de la represión cuando en diciembre del 2016 fallece Fidel y muchos activistas son detenidos, José Rolando Cázares en Pinar del Río, o Cardet del MSL, y distintos activistas que estuvieron meses o hasta años detenidos en prisión. Yo creo que ahí hay otra etapa que se puede denunciar, y además que coincide con un auge de los movimientos culturales, con el decreto 349, el movimiento San Isidro se une con distintas agrupaciones que ya existían y se organizan para impulsar esta campaña en contra del 349. Yo tengo mucho para decir, pero no quiero que esto se convierta más en una conversación, así que veo que está Manuel Cuesta Morúa conectado, y así que cedo la palabra. Karen. A ver, está conectado, o sea que estamos en vivo con Manuel Cuesta Morúa desde Cuba, desde La Habana. Bienvenido, Manuel. ¿Sí? ¿Estamos en vivo con él? Bueno, Manuel Cuesta Morúa, historiador, fundador y portavoz del partido Arco Progresista. Es, bueno, de los opositores que han venido, oponiéndose al régimen durante años y todavía sigue ahí. Cuesta Morúa, cuéntanos, ¿cómo has visto tú, bueno, pues el renacer de la oposición, si se puede llamar así de alguna manera, o cómo ha sido tu experiencia desde que comenzaste hace ya décadas hasta el día de hoy? Sí, gracias y saludo a todos los que están presentes en este intercambio, en esta conversación. Mira, éramos tan jóvenes, pero no somos tan viejos. Y eso me sirve para hablar, digamos, casi desde los inicios de la oposición pacífica, propiamente, finales de los años 80, principios de los 90, ¿no? Yo creo que la experiencia ha sido fuerte, ha sido una experiencia intensa y una también de crecimiento del movimiento opositor a pesar de sus problemas y a pesar también de la represión. Si lo miramos, digamos, si miramos desde el lado de la represión, habría que, como se dice comúnmente, otorgarle una medalla de perseverancia a la oposición en Cuba, porque ha sido un diseño claro, muy bien ajustado para destruir todo el movimiento pacífico y el movimiento de la sociedad civil. Ese es el diseño de todo Estado totalitario, pero en el caso cubano con varias coartadas. No solo la coartada del supuesto socialismo, sino la coartada nacionalista, que en la medida en que nos vamos acercando a los años 90, se hace mucho más fuerte para el gobierno cubano en su intento de destruir a la oposición. De modo que mirado desde esa perspectiva, la perseverancia y capacidad de la oposición cubana creo que hay que reconocerla y es muy meritoria. Ha habido durante todo este tiempo, digamos, varias etapas o subetapas dentro de este gran movimiento pacífico. Y uno que a mí me parece interesante, que es incremental en esa etapa, es cómo la oposición va delineando al interior de su ambiente y al interior de su espacio, va delineando proyectos concretos. Porque recordarán que inicialmente lo que destaca son movimientos de derechos humanos, con Gustavo Alcovernes, Bofill, que fue el fundador de ese movimiento, luego Bofill va al exilio, continúa Gustavo Alcovernes, aparece Elizardo Sánchez Santa Cruz con la Comisión Cubana, y este movimiento de derechos humanos hegemoniza la visibilidad del movimiento pro democracia en Cuba. Y yo creo que esto es un buen momento porque le da naturaleza a este movimiento que va a seguir. Luego van apareciendo grupos más específicos con intereses más concretos. Y eso es un índice de maduración, porque hay partidos políticos
hay movimientos, hay espacios para el arte, movimientos que agrupan a mujeres, periodismo independiente. Digamos que hay una especie de especialización en la sociedad civil que garantiza a futuro la posibilidad de que continúe, porque ya está expresando necesidades concretas, no solo la abstracción de los derechos humanos. Y dentro de ese movimiento que se va haciendo más específico en el ámbito de la sociedad civil, por supuesto hay propuestas políticas también. Creo que la más destacada de todas estas propuestas políticas fue el proyecto Varela, justamente. Y a mí me parece muy importante hacer siempre un análisis de la importancia específica del proyecto Varela, más allá de que no haya logrado sus objetivos concretos en aquel momento. Pero creo que este movimiento político, junto con otras organizaciones de derechos humanos y otras al interior de la sociedad civil, dan una nota específica al movimiento de derechos humanos, movimiento civil y movimiento pro-democrático en Cuba, que es una nota incremental. Se va incrementando, no hay sustitución, independientemente de que en un momento determinado se visibilicen más unos que otros, como es lógico. Pero creo que hay un movimiento incremental de la sociedad civil que está dando el mensaje claro al mundo y el mensaje claro al gobierno cubano y a la sociedad cubana de que el movimiento prodemocrático cubano en sentido general llegó para quedarse. Y eso es claro. Dentro de ese movimiento de un espacio prodemocrático que llegó para quedarse, hay momentos interesantes. Ya lo mencionaba Micaela con el periodismo independiente, lo mencionaba también, lo mencionan otros actores, sobre todo con la importancia que tiene el espacio del arte dentro de este movimiento prodemocrático. Porque sin un vínculo entre el arte y la sociedad civil y las demandas democráticas, creo que no habría capacidad y posibilidad de que este movimiento llegue a buen puerto y a la democratización de Cuba. Este es el lado interesante, el lado importante de este movimiento, de esta historia, de ese movimiento, también con sus carencias, porque debemos hablar con claridad y con madurez también de nuestras carencias en la sociedad civil, de nuestras carencias como movimiento prodemocrático. Y uno ha sido, yo no diría la falta de unidad, la palabra unidad no me gusta mucho, sobre todo en el contexto nuestro, un contexto muy rígido e intransigente. La unidad siempre se ha pensado como en torno a una figura o a un caudillo o a una sola propuesta, pero nos ha faltado quizás construir buenos consensos. Ha habido un buen momento para eso, que fue la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Es un intento, que ha tenido también sus problemas internos, pero es un intento de construir lo que es necesario en una sociedad que se va haciendo más plural, que es la de crear consensos al interior para promover movimientos democráticos. Esto para hablar de la principal dificultad nuestra, pero está claro que si yo tendría que hacer un balance, creo que el movimiento prodemocrático ha sido un movimiento de lo épico a lo moral, a lo cultural, a lo político, que ha llegado para quedarse y que necesita, por supuesto, perfilar mejores opciones de cara al futuro. Ahora, Cuesta Morúa, te pregunto, has dicho, ha llegado para quedarse este movimiento opositor y sabes, me conoces y todos ustedes saben cuánto yo admiro y respeto y agradezco a los valientes cubanos que están dentro de Cuba oponiéndose a una dictadura. Pero te pregunto, más allá de llegar para quedarse, y tú llevas décadas en eso, y creo que tú eres la persona más indicada además para preguntarte, llevas décadas luchando contra una dictadura, ¿cuándo podremos realmente lograr que cambie la dictadura y que tengamos una democracia empezando desde cero, sin dictaduras, sin neocastrismo, sin nada de eso en la isla? ¿Qué se puede hacer? Mira, yo creo que definir una fecha es complicada. O sea, no quiero para una cualquier fecha alternativa. específicamente porque no tenemos una bola mágica, ¿no? Si la tuviésemos, muchas cosas serían diferentes. Pero no una fecha, pero ¿qué realmente se puede hacer distinto a lo mejor de lo que se ha estado haciendo para que no sea solamente llegar para quedarse, que es algo muy valiente, sino llegar a lograr el objetivo que queremos la mayoría de los cubanos, que es una Cuba libre?
Definitivamente ese es el punto clave. Y ahí es donde viene lo que a mí siempre me ha parecido importante. Durante todo este desarrollo han habido dos cosas que nos han faltado como sociedad civil y movimiento democrático. Primero, definir el cómo. Para el cambio no basta, obviamente, con las grandes declaraciones o con el conjuro de las palabras a lo que nosotros siempre estamos acostumbrados de el régimen tiene que cambiar, cambio de sistema ya, exigimos al gobierno que respete los derechos humanos, denunciamos al gobierno, los Castro deben abandonar. Todo esto son declamaciones que pueden haber sido mejor perfiladas o peor perfiladas en programas o en declaraciones de la sociedad civil, pero nos ha faltado el cómo. Y en política, para lograr el cambio, hay que tener claro el cómo se va a llevar ese proceso de cambio democrático. Y hasta que no se defina bien el cómo y hasta que no haya un consenso alrededor de ese cómo logramos el cambio, creo que va a ser difícil que llegue ese momento de construcción democrática, ese momento en el que decimos, ya empezamos y empezamos bien. Para eso hay que definir claramente el cómo, por un lado. Por otro lado, hay que ir a la ciudadanía. Desde lo que hablamos durante mucho tiempo de diálogo político hasta los que de alguna manera hablan y insisten en la necesidad de lograr cambios a través de manifestaciones en las calles, los que creen que reproduciendo el movimiento árabe o la rebelión árabe en Cuba se va a lograr el cambio. Desde las dos perspectivas nos ha faltado lo que también es fundamental, conexión con la ciudadanía. Si el ciudadano no se involucra en el proceso, si como dicen comúnmente por ahí, no tenemos el número suficiente para empujar el cambio, obviamente vamos a seguir dando vueltas en círculo sin que definamos claramente ese camino y esa ruta y esa trayectoria hacia el cambio. De manera que hay que tener en cuenta tres cosas aquí. Primero, el cómo. Luego, el consenso, si no general, sino de todo el mundo, un consenso de un número importante de actores y de organizaciones de la sociedad civil en torno a ese cómo. Y tercero, trabajar hacia la ciudadanía. Creo que esos tres elementos le van a dejar muy claro eso que todo el mundo se pregunta, eso que tú acabas de preguntar ahora, que es de sumísima importancia, porque de lo contrario no vamos a lograr el cambio, nos vamos a mirar la cara nosotros mismos, van a pasar 10 años más, yo trato de no tener tantas arrugas, pero de todas maneras van a pasar 10 años más y no vamos a lograr lo que es necesario lograr. Repito, para resumir, cómo, consenso alrededor del cómo y búsqueda del ciudadano. Esas tres claves nos van a dar, yo pienso, que la posibilidad de tener éxito en el proceso democrático. Pues muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, desde La Habana. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Bueno, vamos a un video. Adiós. Vamos a un video de Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá Sardiñas, el líder y fundador del Movimiento Cristiano Liberación, quien fue asesinado por el régimen castrista, por la dictadura de los Castro. Rosa María es la fundadora del movimiento Cuba Decide y cofundadora de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Veamos el video. La sociedad civil cubana, la oposición, el movimiento democrático cubano, del cual orgullosamente soy parte y del cual mi madre y mi padre también ha enfrentado muchísimos desafíos, la represión, uno de los más duros de ellos, ¿no? Esa violencia gubernamental que le costó la vida a mi padre por su compromiso, por su determinación de ayudar al pueblo cubano, de buscar la libertad para todos los cubanos, el daño que causa la represión a las familias que forman parte del movimiento opositor cubano es en muchos casos irreparable. Ese ha sido el caso de mi familia y es el caso de muchísimos cubanos que se están enfrentando a un Estado con todos sus recursos y todo su poder contra seres humanos, ¿no? Contra individuos, contra ciudadanos, contra familias. Hay muchos otros desafíos que la oposición cubana ha tenido que paliar
durante esa historia, la propaganda del régimen cubano, los mitos, las desfiguraciones que en la comunidad internacional existen, producto de la propaganda del castrismo sobre la realidad cubana. También está el desafío de la unidad, ¿no? Que por supuesto es un ideal que todos compartimos, pero que se convierte muchas veces también en una crítica injusta a un movimiento democrático que es plural, un movimiento democrático que es diverso y que por lo tanto no puede pensar como un bloque unitario. Mi padre decía, la unidad no puede ser una condición a la libertad de los cubanos. La libertad de los cubanos es el fin. Y en ese sentido, quisiera reflexionar con ustedes sobre esa invitación que hacía mi padre, ¿no? La invitación a estar unidos en la acción. La invitación a compartir la unidad, esa que no por mínima es menos importante, pero que es una unidad que podemos compartir todos en el movimiento opositor cubano, incluso es una unidad que podemos compartir con la ciudadanía cubana, y es la unidad de propósitos. El propósito del movimiento opositor cubano en su gran mayoría es la libertad de Cuba, es terminar con la dictadura, es el cambio de sistema, y si a ese propósito se le agrega una visión y nos ponemos a trabajar en función de ella, bueno, entonces tenemos una unidad de propósito y una unidad en la acción. Se ha logrado en algunos momentos del movimiento opositor cubano. Se logró con el proyecto Varela, donde miles de ciudadanos trabajaban o participaban con un mismo objetivo, y cientos de opositores con diversas opiniones también trabajaban en función del mismo fin y actuaban en función de ese fin. En muchos sentidos eso es también lo que construimos en la iniciativa ciudadana Cuba Decide, donde convergen ciudadanos, opositores, artistas, activistas, periodistas, personas que no están organizadas o que no pertenecen a ninguna corriente de la oposición y sin embargo están de acuerdo con una misma visión, ¿no? Con ese país donde sea posible vivir libremente, ¿no? Con una sociedad de ciudadanos libres, con igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley. Personas que además están comprometidas con el objetivo de cambiar el sistema y que trabajan en la movilización ciudadana, independientemente de las diferencias que puedan tener entre ellos. Nuestra invitación a todos los que nos escuchan en este momento es a trabajar por ese mismo fin, por el cambio de sistema en Cuba, hacerlo de manera pacífica y hacerlo movilizando a la ciudadanía. Pues muy bien, ese fue el video enviado por Rosa María Payá, el líder fundadora del movimiento Cuba Decide. Mica, me estás diciendo que está José Daniel Ferrer en línea. Sí, está José Daniel, así que aprovecharemos que él está conectado como para darles una palabra, pero ahí simplemente antes de aprovecho y pongo mi bocadillo, ahí hablaba de Rosa María de unidad en la pluralidad. Y Manuel Cuesta Morú hablaba de construcción de consensos entre la oposición. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, no podemos esperar que todos estemos de acuerdo en cada uno de los pasos de esa transición democrática. Sí, ya estamos de acuerdo en que queremos un cambio de sistema, que queremos libertad y la reivindicación de los derechos humanos, y sobre todo que es de forma pacífica, que se va a llegar por eso. Después hay un montón de detalles, que obviamente hay distintos programas y hay distintos proyectos y demás, que tampoco son gran diferencia. Las diferencias están con el régimen, ¿no? Pero entre los miembros de la oposición puede haber alguna oposición entre los socialdemócratas, entre los liberales o los humanistas cristianos, pero en sí son todas divergencias por ahí en políticas públicas que no son de cuestiones de fondo. Todos buscan libertad para la isla, que es lo importante. Simplemente eso para
comentar, José Daniel Ferrer, ya te ha presentado Karen. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Nos estás escuchando? Les escucho, pero sí, ya tengo audio. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí. Perfecto. Bienvenido. Gracias. Un fortísimo y fraterno abrazo para ambas, para los demás panelistas y para quienes puedan ya estar siguiendo la transmisión en vivo. Gracias por la invitación. Sin dudas, son ya muchísimos años de lucha, pero sin dudas hemos avanzado muchísimo también. A veces no palpamos o no nos damos cuenta por ser de una u otra manera protagonistas de esa lucha diaria a favor de la democracia, a favor de los derechos humanos, a favor de una Cuba inclusiva, de una Cuba justa. A veces no nos damos cuenta de cuánto hemos ido avanzando y a veces nos concentramos más en el sacrificio que hemos tenido que protagonizar para por lo menos mantener viva la llama de la resistencia que lucha por una Cuba mejor, por una Cuba libre y democrática. Pero desde aquellos días, en la década del 70, en que el Comité Cubano de Derechos Humanos comenzó con su activismo, con sus denuncias, al momento actual hemos caminado muchísimo. Y es cierto que no estamos, digamos, en una situación o en condiciones, digamos, muy halagüeñas o que nos pudiesen hacer sentir muy optimistas, pero no se debe al resultado de nuestros esfuerzos, sino a la mentalidad muy represiva, muy negativa de la tiranía. En estos momentos las cosas en Cuba están muy, muy difíciles, estamos viviendo situaciones y momentos muy graves, pero esas situaciones y momentos muy graves son responsabilidad total de la tiranía, todos lo sabemos, y lo bueno que auguran es que la tiranía va viviendo sus últimos tiempos, sus últimos días, de eso no me cabe duda. Y aunque necesitamos aunar más nuestras voluntades, nuestras energías, nuestros esfuerzos, hemos avanzado muchísimo también en ese campo. Yo no sé si me ven, la internet me ha jugado una mala pasada, creo que me oigan, pero he desaparecido de mi propia pantalla. Pero se te escucha, ok. Sí, no, me pasó algo raro ahí, desapareció todo de pantalla y me dije, ¿qué pasó? Pero acá estamos de vuelta. Les decía, ¿no? Y voy concluyendo ya con ello, de que debemos seguir buscando puntos de coincidencia que hemos logrado muchísimo y muchos estamos trabajando muy unidos, muy juntos. Hay bastante consenso, aunque falte todavía, falten algunos puntos, algunos pasos, algunas cuestiones en las que debemos mejorar. Pero el mismo ejemplo de Cuba Decide que mencionaba Rosa María Payá es una de las demostraciones o pruebas que podemos presentar de que vamos trabajando cada día más y de manera, digamos, muy bien coordinada, muy juntos en aras de una Cuba libre, democrática, justa, fraterna. El proyecto Varela, como bien decía Rosa María, fue uno de esos hitos que puso de manifiesto que podíamos trabajar juntos, ciudadanos, activistas de diferentes organizaciones, de manera coordinada a través de mecanismos y estrategias muy bien pensados. Y en otros momentos hemos también trabajado muchísimo en otros proyectos, en otras acciones, en otras estrategias donde la mayoría ha dado su participación. Ahora mismo, por ejemplo, este sitio que se creó y que dio lugar a la recogida de ayudas humanitarias en el exilio, principalmente miamense, por la situación de la COVID, para el pueblo cubano, fue fruto de un documento que dio lugar al sitio o a la página Cuba en Crisis y a este movimiento de solidaridad entre hermanos, y ahí está posiblemente el 80 o más % de la oposición pacífica cubana, de grupos diferentes, diversos, en diferentes puntos, pero sí muy unidos en cuestiones básicas como la siguiente: libertad y democracia y respeto a los derechos humanos para el pueblo de Cuba nos unen a todos. Solidaridad para con los cubanos que viven en situaciones más difíciles, más precarias, nos unen a todos. Y con esos puntos en común podemos seguir haciendo mucho y estamos obligados y llamados a hacer cada vez más, porque la crisis que viene generando y agravando el régimen nos obliga a tener
respuestas inmediatas para toda situación que se vaya creando en medio de una situación tan compleja y difícil. Debemos estar lo más unidos posible desde el punto de vista, desde la óptica de cada cual, desde la diversidad que nos caracteriza, porque se acercan días bastante complejos, pero también definitorios, para que pongamos fin a la tiranía y por fin alcancemos la libertad. Por eso les felicito por programas como este, que abordan precisamente lo que ha sido la lucha durante ya varias décadas, el punto en que nos encontramos y lo que debemos mejorar o hacer mejor para que en los próximos meses podamos ver a Cuba avanzar cada vez de una manera más segura hacia la solución definitiva de la grave crisis que el castrocomunismo ha producido a nuestra nación, a nuestra patria. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU, fundador expreso de la Primavera Negra de Cuba, expreso político, y pues sabemos que estás desde allá, desde Oriente, pues luchando desde allá. Muchas gracias. A ustedes. Mica, paso contigo. Seguimos entonces con los videos desde Cuba. Bueno, vamos entonces a esta segunda parte de videos desde Cuba. Contamos con el testimonio de 3 exprisioneros de conciencia del grupo de los 75, de donde José Daniel Ferrer García también fue parte, y una joven dama de blanco. Aquí hay varias generaciones de cubanos. El primero que voy a presentar, bueno, es Félix Navarro. Félix es líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, allá en Matanzas, y es parte político del grupo de los 75, como yo dije. Saily Navarro es su hija, es periodista independiente, opositora desde muy pequeñita a la dictadura cubana, y fue expulsada de la universidad en 2010 precisamente por su activismo en contra de la dictadura. Otro de los horrores que comete esa dictadura, que es expulsar de las universidades y de los centros de trabajo a quienes simplemente no piensan igual que ellos y pues tienen el valor además de expresarlo. Tenemos el video de Félix. Sin darnos cuenta, han pasado 28 años desde que comencé en la oposición. Muy difícil en aquel momento, pero trabajábamos, buscábamos información. Llegó el proyecto Varela, trabajamos en el proyecto Varela. Difícil, pero la población se sumaba. La población daba sus firmas. No teníamos cómo comunicarnos. No había nadie que te prestara un teléfono. En aquel momento no existía en Cuba un teléfono móvil. Pero llegaron los móviles y se abrieron otras brechas para seguir luchando la dictadura. En aquel momento por cualquier cosa te llevaban a la cárcel. Hoy son un poco más sofisticados. Tenemos las multas, las amenazas, la obligación del destierro, pero seguimos luchando. La dictadura está en sus momentos finales. Es importantísimo aprovechar lo que tenemos en estos momentos, los teléfonos, las cámaras fotográficas, los videos. Tenemos la internet lenta del siglo XXVIII, pero la tenemos que usar y nos facilita como herramienta fundamental para que en un minuto el mundo se entera de lo que está pasando en Cuba. Es importante, pero han quedado muchos atrás y no debemos olvidarlo. Seguiremos adelante y triunfaremos porque esa es la victoria, la tenemos ahí al doblar de la esquina. Adelante todos. Viva la Unión Patriótica de Cuba, viva Cuba de Civi, viva la Fundación para la Democracia Panamericana, viva el cubano que está luchando por producir el cambio. Y llegaremos allá. Gracias al exilio, gracias a todos los cubanos que alrededor del mundo se preocupan por lo que estamos dentro. Adelante, venceremos porque estamos tratando de llevar la libertad y la democracia en Cuba. Libertad para todos los presos políticos. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los que participan de esta conferencia sobre activismo, generación tras generación en Cuba y los cambios en los desafíos que enfrenta el movimiento pro-democrático, así como a todos los que se encuentran conectados de manera online.
Gracias, Micaela. Gracias por contactar con nosotros y por querer insertar mi testimonio dentro de este grupo de hermanos tan diversos, pero que por tantos años vienen dando lo mejor de sí en pos de derribar el muro del totalitarismo en Cuba. En el año 2003 me incorporo a las filas del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, pero unos pocos días después nos sorprende la Primavera Negra, esa ola represiva desatada por Fidel Castro contra 74 hombres y una mujer que fueron condenados a penas de entre 6 y 28 años de cárcel, en un intento del régimen de querer desconocer que la primera libertad, base de todas, es la de la mente. Entonces las Damas de Blanco, este movimiento femenino, compuesto en aquel entonces por los familiares de estos nuevos prisioneros políticos. Fue una etapa de reafirmación, de madurez, puesto que muchas de nosotras nos encontrábamos hasta ese entonces tras bambalinas y comenzó ahí nuestro bregar por su libertad, por la libertad de nuestros seres queridos. Y es que la lucha de los demócratas cubanos en estas 6 largas décadas ha sido muy desgarradora, pero también desigual. Las tácticas represivas han estado siempre latentes desde el propio año 1959, en que se instauró este régimen dictatorial, cuando los años posteriores estuvieron marcados por los disímiles fusilamientos, las desapariciones, los tantos hombres y mujeres que fueron llevados a prisión y sometidos a trabajo forzado en una época en la que Cuba estaba como que encerrada en una concha y se pasaba muchísimo trabajo para que las noticias, las informaciones pudieran ser traspoladas a la arena internacional. Pero todavía hoy, en la contemporaneidad, el movimiento opositor cubano se debate en el constante acoso por medio de detenciones, citaciones, limitación a nuestros movimientos, confiscación de nuestro material de trabajo, allanamientos a nuestras moradas, operativos permanentes, multas, amenazas, actos de repudio, violencia, chantajes, violación a nuestra privacidad, campañas de descrédito, sin dejar pasar por alto que muchos de nosotros hemos sido impedidos de continuar estudios universitarios, como me sucedió en el año 2010, cuando fui expulsada de la sede universitaria de Perico, adscrita a la Universidad Camilo Cienfuegos, por el simple hecho de haber matriculado y asistido a un curso de capacitación para periodistas que auspició la Universidad Internacional de la Florida y que recibimos en la por aquel entonces Embajada de los Derechos Humanos. A ello hay que acotar también como este diapasón de estrategias represivas, pues la invisibilidad de la sociedad civil, traducida pues precisamente por el no reconocimiento por parte del régimen cubano de partidos políticos. En medio de este escenario, continuamos al interior de Cuba impulsando la lucha por el verdadero cambio de la nación cubana. Continuamos haciéndolo con un aliado muy poderoso para estos años que corren, y es precisamente el empoderarnos por medio de las nuevas tecnologías. Las redes sociales han venido a calzar la lucha y abrir grietas en el muro del totalitarismo. La liberación de los presos políticos, el reconocimiento de múltiples partidos, el poder de decisión en manos del pueblo siguen siendo premisas en esta lucha por la instauración de un Estado de Derecho en la nación cubana. Antes de finalizar, quiero hacer patente mi reconocimiento a todos esos hombres y mujeres que desde el propio 1959 lucharon desde todos los frentes para legarnos una Cuba libre, próspera, democrática, justa, inclusiva, con todos y para el bien de todos. Muchos hoy ya no están, pero desde el reino celestial nos acompañan y nos siguen inspirando. Bueno, ahí teníamos el testimonio de Sailí con todos los problemas que tienen de conexión en Cuba entre un poco video y audio. Así que ahora pasamos al testimonio de Iván Hernández Carrillo, que también por la zona en donde vive, en provincia,
no podía mandar video, la conexión, si bien, como decías Ashley mismo en el audio, ahora está mejor comunicado, la diferencia con lo que contaba Félix durante la década del 90, el hecho de que no tenían ni teléfono, ni hablar de los teléfonos celulares. Ahora Internet facilita la comunicación y de alguna manera la denuncia internacional. El hecho de que igual de todas maneras tienen problemas hasta el día de hoy de conexión a Internet, más allá de que a veces se los bloquean por la misma conectividad que existe en Cuba. Así que ahora pasamos con el testimonio de Iván, si les parece. ¿Qué tal, Karen? Claro que sí, Iván. Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, preso político también del grupo de los 75, de la Primavera Negra de Cuba. Ahí lo escuchamos. Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Con la creación del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, organización fundada por Gustavo Alcoverne y otros emblemáticos disidentes en el año 1989, el régimen se vio obligado a replantear su estrategia y diseñar otra para enfrentar a sus nuevos adversarios con una maquinaria brutal de persecución peor a la que ya tenían, con la intención de aplastar al incipiente movimiento que había nacido, precisamente en el momento en que se desplomaba el antiguo campo socialista de Europa del Este. Desde ese entonces han transcurrido muchos años y varias etapas importantísimas para nuestro movimiento. En el año 1994, la revuelta del 5 de agosto en La Habana demostró el profundo descontento existente en la isla. El régimen aprovechó aquella crisis para encarcelar a un numeroso grupo de cubanos bajo el pretexto de haber participado en las protestas y junto con ellos a muchísimos opositores. Durante ese periodo también se suscitó un éxodo masivo hacia los Estados Unidos, situación que la tiranía aprovechó para forzar al exilio a otro grupo de opositores. Todo esto con la intención de debilitar al movimiento de derechos humanos. Luego surge una esperanzadora plataforma que llevó el nombre de Concilio Cubano y que agrupaba en la unidad a casi la totalidad de las organizaciones disidentes y opositoras dentro de Cuba. Pero el régimen no tardó mucho para aniquilarla, encarcelando a sus principales promotores y dividiendo el esfuerzo por medio de sus agentes infiltrados en la fila de la oposición. En 1998 ya existía el Movimiento Sindical Independiente de Cuba. Había sido fundado años atrás por Pedro Pablo Álvarez Ramos y se trataba del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba. Pero yo me integro en este año, 1998, a la Federación Sindical de Plantas Eléctricas, Gas y Agua de Cuba, que más tarde se llamaría Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Hasta el año 2003, el régimen da un brutal salpazo y encarcela a 75 opositores y disidentes, entre ellos una mujer, Marta Beatriz Roque Cabello. Muchísimos de los que fuimos a la cárcel estábamos vinculados al proyecto Varela y no cabe la menor duda de que el régimen lanzó aquella redada para tratar de silenciar al movimiento de derechos humanos y opositor dentro de la isla, que estaba cobrando reconocimiento internacional y simpatía dentro del pueblo. 7 de estos 75 éramos sindicalistas independientes: Nelson Molinés Pino, Miguel Galván, Alfredo Felipe Fuentes, Héctor Raúl Valle, Carmelo Díaz Fernández y Pedro Pablo Álvarez Ramos. Con ellos, el régimen quiso descabezar al movimiento sindical independiente y luego lo forzó al exilio. En mi caso, resistí aquellas presiones de la policía política y permanezco hoy aquí dentro de Cuba. La dictadura no ha cambiado la estrategia para nada.
sigue encarcelando sindicalistas y opositores. Ahora mismo tenemos 2 sindicalistas en la cárcel. Uno es William Cruz Delgado y el otro Alexei Rodríguez Martínez. Todos somos hostigados, amenazados y objetos de acciones antisindicales que restringen nuestros derechos a las libertades sindicales, a pesar de que el régimen cubano forma parte de la Organización Internacional del Trabajo. La dictadura ha cambiado para peor. La evidencia de que en Cuba sigue todo igual tiene un nombre: los más de 100 prisioneros políticos. Muchas gracias. Impresionante el testimonio, ¿no? Así es, definitivamente. Y quiero, Mica, un segundo, tomar el momento para decir también que la mamá de Iván es una valiente dama de blanco que también se ha enfrentado muy dignamente a la dictadura cubana. Así es que un abrazo para ellos dos. Ahora seguimos. Sí, seguimos con Jorge Olivera, un gran amigo. Así es, Jorge. Así es. Jorge Olivera Castillo, fundador de la agencia independiente de noticias Havana Press, profesor adjunto de la Universidad de Harvard y, como decías, un gran escritor. Adelante, escuchemos. Desde la capital de la isla les habla Jorge Olivera, periodista y escritor independiente. Quiero saludar a todos los participantes en este espacio, especialmente a Micaela Hierro, que fue la persona que me convocó a tener este breve espacio, este breve contacto y compartir algunas ideas de manera muy breve. Y quiero, en primera instancia, abordar la cuestión relacionada con el contexto represivo. Y quiero decirles que no ha variado absolutamente nada. Como llevo ya casi 3 décadas en estas lides, en la lucha, específicamente en el periodismo y en la literatura, y no ha variado absolutamente nada. Incluso se han impuesto un decreto ley, el 349 contra los artistas, está la ley 370 por el uso indebido, entre comillas, bueno, como así ellos lo consideran, de las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, y entre otras. Y también con elevadas multas que varias personas, entre esas mi esposa, Nancy Alfaya, que han sido penalizadas con este decreto 370. También está la ley contra los cineastas independientes. En fin, que ha habido una marcada tendencia a la imposición de multas, sin descartar que el número de prisioneros políticos y de conciencia ha crecido, los actos de repudio, en fin, las invasiones de los domicilios, los actos vandálicos, en fin, que no ha variado casi nada a todo lo que nos tenemos que enfrentar las personas que de una u otra manera nos enfrentamos al régimen en el plano de las ideas, porque no, es un movimiento, como se sabe, un movimiento pacífico. Pero quiero hacer una salvedad, sobre todo hacer énfasis en el aporte de los jóvenes, el crecimiento de los jóvenes en los varios sectores, en los varios frentes. Y esto es una señal muy importante, que a pesar de la represión, a pesar de los costos que supone hacer este tipo de actividades, hay muchos jóvenes que están mostrando una valentía y han mostrado y mostrarán otros en el futuro cercano su defensa de sus ideas, la defensa de sus ideas, que no es más que buscar un espacio dentro de la diversidad, que es lo que buscamos todas las personas, menos jóvenes, más jóvenes, lo que buscamos la mayoría de los cubanos, aunque la mayoría se mantenga en silencio debido al contexto represivo que existe. Y esto es muy importante. El sistema está en un estado terminal. La pandemia ha sacado a la luz todos los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas políticos, y creo que estamos más cerca del final. Queremos que quisiéramos que fuera un final lo menos traumático posible, pero no está en nuestras manos. Las autoridades tienen la responsabilidad y desde hace mucho tiempo de haber emprendido una reforma económica y política. Esto realmente no lo han hecho, no se ven señales de que quieran adoptar esta dirección, y es muy lamentable. Sin más, desde acá, desde La Habana, muchas gracias por darme esta oportunidad. Jorge Olivera, desde La Habana. Tiene la costumbre de periodista, ¿no? De reportero al final. Así se despidió, así mismo, sí. A ver, seguimos.
Sí, Mica. sí, no, simplemente así, pues sé que estamos con el tiempo así muy, muy justos, pero como comentario, decirles que él habló de la represión y Félix habló de Félix por un lado habló de la esperanza de que esto ya se termina, pero Iván hablaba de cómo no ha cesado la represión, mismo José Daniel cuando se pudo conectar. Todos hablan de cómo fue recrudeciendo la represión, entonces quería preguntarle a María Huerlau si ella ve una diferencia. Yo creo que sí la hay entre la represión de lo que era en la década del 90 de lo que es hoy en día. Hoy por ahí están más de moda las multas o las detenciones arbitrarias express por 24 horas, unas horas y demás. Y antes cuando te desaparecían o te metían preso, un juicio sumario y ya. Pero no sé si tienes algo al respecto como para decir, coincidís con esa observación. Como yo sé que con Archivo Cuba sistematizás esa información, tenía esa duda. No, sí, yo concuerdo con esa apreciación. De hecho, no me acuerdo, creo que fue en el año 2013 que yo presenté un trabajo en una conferencia que se llamaba ¿Dónde van las reformas?, donde se perfilaba, en aquel momento había un momento internacional muy distinto. Yo creo que Cuba estaba trazando un camino para insertarse dentro del modelo del socialismo del siglo XXI y la integración del ALBA, y eso se desarticuló porque sabemos el desastre que vino en Venezuela, que ni ellos esperaban. Pero ahí yo hablo de ya observar cambios en el sistema judicial donde se perfilaba esto de las multas, o sea, era una represión un poco más sofisticada para poder ser mejor visto en el sistema internacional como una de estas democracias electas, como querían pintar a Venezuela, Bolivia, Ecuador, dentro del modelo del ALBA, ¿no? Y por supuesto, como yo mencioné en la introducción, se ve también estas muertes por supuestas razones médicas, accidentes misteriosos y extrajudiciales, asesinatos extrajudiciales sospechosos, o que yo creo que sí, que indican que hubo un cambio de táctica. Y por supuesto sabemos todos lo de las desapariciones forzosas de corto plazo, los arrestos arbitrarios estos donde desaparecen a las personas. Todo esto es para no hacer una represión obvia como fue en los inicios del régimen. Por supuesto, eso es cosa del pasado, y estos asesinatos extrajudiciales masivos como los que estamos viendo en Venezuela. Ya Cuba pasó esa etapa, yo creo, pero esto es un reto, ¿no? Porque esto se arropa todo dentro de 6 décadas en las que el régimen ha cosechado un trabajo muy efectivo, muy sistemático, muy perseverante de propaganda e influencia a nivel internacional. O sea, Cuba tiene unas redes muy sólidas en el mundo entero que hacen, que lanzan la narrativa del régimen en cuanto a lo que sea, ya sea el COVID, como Estados Unidos, el embargo, lo que sea. O sea, lo que el régimen decida que va a ser la narrativa, entonces eso ha ayudado a ocultar la verdadera naturaleza criminal y represiva de este régimen, que debería ser un régimen rechazado a nivel internacional y que sin embargo es lo contrario. Eso hace que la lucha en Cuba de la oposición por ganar espacios y ganar libertad tenga unos retos que son muy excepcionales dentro de lo que es, digamos, si analizamos la lucha de los estados reprimidos, de los estados policiales, de las dictaduras militares latinoamericanas, nunca vimos esto. Es como una aberración, una cuestión esquizofrénica, que el régimen criminal sea el régimen celebrado, recibido y apoyado a nivel internacional, y que sean los
opositores a ese régimen, principalmente Estados Unidos como principal defensor de la democracia a nivel regional, el que sea el malo. Vamos, Cuba ha sabido sacar partido de esa lucha David-Goliat, pero eso todo ha sido posible gracias a un trabajo sistemático de un aparato de inteligencia muy efectivo a los que se le han dedicado muchos recursos y que además opera con las posibilidades que le da un Estado totalitario que no tiene que ser transparente, que no tiene que adherirse a ninguna reglas legales, éticas o morales como son las de la mayoría de las democracias, aún las más imperfectas. Así es, totalmente, como dices, María. Yo quiero aprovechar también para recordar y reiterar una vez más que sí, es cierto que ha cambiado las técnicas y las tácticas represivas, el régimen a medida que ha pasado los tiempos, pero sí continúan presos más de 100 cubanos con nombres y apellidos, presos políticos, totalmente injusto y arbitrario, pues estas detenciones llevan años, algunos presos y otros, bueno, pues han sido más recientemente también encarcelados, pero siguen presos. O sea, Cuba mantiene una lista de presos políticos, aunque el dictador Raúl Castro haya dicho que no existe, sí existe esa lista y yo no me canso de repetirlo cada vez que tengo la oportunidad de hablar públicamente de que existen presos políticos, existe la lista con nombres y apellidos cubanos con familias que están arbitraria e injustamente presos. Así que yo quería adicionar eso, María. ¿Puedo añadir algo muy brevemente a eso? No, que es justamente para señalar un fenómeno al que se refiere Karen, que es el presidio político. Yo sostengo hace años que el presidio político en Cuba es mucho más amplio del que se reporta, que no se debe ver solo en torno a presos de conciencia, se debe ver en torno a un presidio que tiene unos elementos bien particulares a Cuba, como es que un Estado como el cubano tenga en su código penal un delito como la peligrosidad social predelictiva, que se aplica no solo a personas que están por adicción o alcoholismo, se aplica a personas que están desempleadas, personas que alguien determina son proclives a cometer un crimen o atentar contra la moral y las metas del Estado socialista. Eso es un crimen político, aunque la persona no esté haciendo, vamos a decir, oposición abierta, son personas que el régimen identifica, por ejemplo, jóvenes desempleados u otros, que identifica que pudieran ser un peligro. O sea, eso es una manera muy sofisticada de tener un control político y de reprimir abiertamente. Y lo increíble es que la comunidad internacional no le pasa la cuenta a Cuba. Otra cosa es utilizar presidio común, causas de índole económica, por ejemplo, que en ningún país del mundo son un crimen. Aberraciones como tener un pedazo de carne, como sacrificio de ganado, que esos son crímenes comunes, vamos a decir, se consideran que no son presos políticos, pero en ningún lugar del mundo, o casi ningún lugar del mundo, se da esa situación, que es una manera de control de la sociedad. Así es. A veces se le aplican esos crímenes a los opositores, ¿no? Por violencia doméstica, por crímenes económicos y demás, pero es una manera de control. Entonces, cuando se habla del presidio político en Cuba, yo creo que esos matices son necesarios entenderlos y por eso es parte de un aparato de control de la sociedad a todo nivel y con distintos mecanismos muy sofisticados que son parte del sistema, institucionalizados. Es el terror institucionalizado. Así es. O sea, el ciudadano ya no tienen que meterlo en la cárcel o fusilarlo, porque el ciudadano común se tiene que comportar porque si no le pasan toda esta serie de cosas. Pierde el trabajo, por ejemplo. Otra forma de reprimir a las personas. Así es. Así mismo es. Mica, ¿seguimos con el próximo video? Seguimos con el próximo video, pero mientras se va poniendo, pido disculpas porque recién se conectó Tania Bruguera y Michelle Matos, estuvieron conectados y esperando que el turno, pero se disculparon porque se tuvieron que ir, dado que hay toque de queda y estaban juntos después de un evento que hicieron en Instar, y así que
creo que ya no podremos contar con sus testimonios. Así que paso ahora a un pequeño video que nos mandó Claudia Genui. Karen. Sí, claro que sí. Claudia Genluy es curadora y crítica de arte, miembro del Movimiento San Isidro e impulsora de un proyecto de apoyo a mujeres vulnerables y víctimas de violencia de género. Veamos. Mi nombre es Claudia Genluy, soy curadora de arte y activista por los derechos humanos en Cuba. Pertenezco al Movimiento San Isidro y a partir de mi acercamiento a ellos, de mi trabajo constante con ellos, es que comienzo a desarrollar diferentes labores para generar pensamiento en la sociedad civil. Y sobre todo a hacer críticas al gobierno actual y luchar por los derechos de todos nosotros los cubanos. Llegué a considerarme activista en el momento que me fue imposible callar, en el momento en que fue imposible para mí volver atrás y volver a estar en esa constante mudez que tantas veces nos caracteriza a nosotros los cubanos. Sentí ese compromiso con mi generación, con mi país, con mi gente. Y pues nada, así fue como comencé a considerarme primero parte de todo este grupo de intelectuales, de artistas, de periodistas que todo el tiempo luchan por una Cuba mejor y sobre todo por los derechos de nosotros los cubanos. Y por supuesto, en contra de todas las injusticias que a diario se cometen. Ser activista ahora mismo en Cuba implica asumir un riesgo enorme, implica estar todo el tiempo en peligro. He sido víctima de muchas arbitrariedades, de mucho acoso por parte de la policía política, la seguridad del Estado, y tanto yo como las personas que amo, mi familia sobre todo, se han visto expuestas a esta realidad, y la realidad es que en cualquier momento nos puede suceder cualquier cosa, desde que invade nuestra privacidad hasta que podamos tener un accidente y simplemente desaparecer, como ya le ha sucedido a otros activistas en Cuba. Y entonces nada, implica también, ser activista para mí implica asumir una responsabilidad para con la gente, para con el cubano, para con todas esas personas que considero también parte de mi familia. Pero nada, es compromiso, como ya decía, es responsabilidad y es simplemente continuar, no perder la esperanza y seguir adelante. Bueno, fue Claudia Genluy y vamos con Luis Manuel Otero Alcántara. Es artista cubano. Esto es un grupo de artistas que se agrupan en el Movimiento San Isidro. Él es, bueno, miembro obviamente de este Movimiento San Isidro y ha sido detenido varias veces en los últimos tiempos, pero precisamente ayer fue detenido una vez más por la policía y bueno, pues lo liberaron en la madrugada de hoy. Veamos. El arte independiente en Cuba, lo poco estudiado, tuvo un momento importante en los años 80, impulsado sobre todo por política del régimen de supuesta apertura, que al final se le viró y se convirtió, creo, en una especie de boomerang teórico, y esa juventud que le reclamaba cambio, le reclamaba como... Eso es lo que me ha llegado, le reclamaba sobre todo ser ellos y que no le vinieran a imponer. Yo creo que en los años 90, de los 90 a los 2010 por ahí, hubo demasiada desunión. Hubo un momento en los años 90 con ese vacío de esos artistas que muchos emigraron, otros empezaron como a generar, yo creo que una especie de souvenir político. Y hubo un momento importante donde Tania regresa en el 2015 con su performance en la Plaza de la Revolución, que para mí fue como un momento lapidario para mi generación, que es donde el arte sale de la galería y se muestra como un ejercicio político. Tania en ese momento no tuvo apoyo de los artistas, ni los intelectuales, ni nada. Pero para mí ese fue un momento que, por lo menos para mí como artista y para mi generación, marcó la necesidad de hacer un tipo de arte, un tipo de postura. Quisiera más por la gente, quisiera que estuviera mucho más conectado con la gente. Ahora mismo uno de los factores importantes es
ese cruce generacional, esa generación de Tania, Mauri Pacheco, Michel Mato, con todas sus experiencias, cruzada con mi generación, las redes sociales vienen indiscutiblemente a marcar toda esta conexión que hay ahora mismo y toda esa preocupación, sobre todo por los temas sociales y cívicos de la Cuba contemporánea. Estamos en un muy buen momento, estamos en un momento también de mucha crisis, no hay liderazgo político ninguno, y lo más interesante es que cada miembro de la sociedad civil, los que defienden los derechos de los animales, los que defienden los derechos de la comunidad LGTBI, los mismos agentes del mundo de la cultura, cada uno desde su espacio, desde su ejercicio, está haciendo que Cuba sea diferente y estamos asumiendo responsabilidades en la Cuba contemporánea. Estamos conectados. Los quiero mucho. Palabras desde La Habana, de Luis Manuel Otero Alcántara. Mica. ¿Qué decir, Luis Manuel? Bueno, que realmente agradecerle este video que lo mandó tras haber sido detenido. Él está a mil, pero realmente él, para mí su testimonio es muy inspirador. Él creo que es un referente del arte dentro del movimiento pro-democrático que sirve como de eje, porque por él, cuando él estaba preso, en una de esas tantas veces, como decías, se manifestaron muchos artistas, incluso de las instituciones, gente que no, por lo general no se manifiesta en contra del régimen. Entonces, creo que él inspira algo, ¿no? El no callar, incluso la dinámica que se crea con sus vecinos, con la sociedad. Él tiene un carisma como especial, ¿no? Que quería destacar. Y bueno, lamento una vez más que no se haya unido Tania, pero Tania es otra referente que moviliza mucho, y creo que son claves, son actores claves en la actualidad que suma y complementa ya el movimiento democrático de gente como está Manuel Cuesta Morúa aquí con nosotros, que viene trabajando desde lo político, otras personas desde lo social, todos poniendo su granito de arena en los distintos ámbitos, ¿no? Para construir esta Cuba democrática que deseamos tanto. Así que, sí, eso para decir. Mica, yo tengo una pregunta. Bueno, ante todo, agradecerte a ti y a Cultura Democrática por la solidaridad con los cubanos que queremos ser libres, ¿no? Definitivamente eso es importante, especialmente cuando sabemos que estamos en una lucha pacífica contra una dictadura que no ha sido para nada pacífica. Pero ya que estamos de esta parte, en la lucha pacífica, sí es necesario, es imprescindible el apoyo contundente de la comunidad internacional, que no hemos recibido. Hemos recibido ahora, apoyo de organizaciones ONGs como la tuya, por ejemplo, y eso se agradece, pero se ha logrado que algún gobierno, específicamente en la región, sabemos que hay algunos muy aliados de la dictadura cubana, pero incluso los que no han sido aliados, muy pocos se han pronunciado a lo largo de la historia contundentemente en contra de la dictadura. En estos momentos, ¿qué podemos esperar? ¿Se ha logrado en estos momentos recientemente que algún gobierno de la región se pronuncie y condene realmente lo que está ocurriendo en Cuba, las violaciones de los derechos humanos, y se pronuncien a favor de la liberación de los presos políticos, por ejemplo? Mira, en eso yo soy bastante crítica, porque hay muchos expresidentes que cuando son expresidentes se pronuncian en contra del régimen, pero a la hora de estar en su mandato están un poco más silenciados y juegan a un rol más diplomático por la investidura, y siempre, hay excusas. Y la verdad es que lo que se necesitan son democracias en el mundo, con gobiernos que realmente sepan diferenciar lo que es una dictadura de lo que es una democracia, y que no es igual, no es lo mismo sentarse con un representante de un país que es autoritario de aquel que fue elegido democráticamente. Entonces duele realmente cuando callan. Lamentablemente en el sistema internacional, en Naciones Unidas, los gobiernos que son democráticos
y con sistemas fuertes, realmente como república, y funciona, y que no son cleptocracias, o no tienen tendencias autoritarias, realmente las que son una minoría. Y entonces en la democracia global, donde en Naciones Unidas un Estado es un voto, es difícil incidir. Pero bueno, para eso estamos las organizaciones de la sociedad civil, para hacer valer la voz de los sin voz, como decía. ¿Y se puede tocar puertas de los gobiernos? ¿Se están tocando puertas directamente? No, sí. Organizaciones como Red Lat, Cultura Democrática, CADAL, IPL, muchas organizaciones de la sociedad civil que son solidarias con la sociedad civil cubana, Pipinit, o sea, de todo el mundo, ¿no? De América Latina, de Estados Unidos, de Europa. Creo que todas esas organizaciones lo que hacen es contribuir a levantar la voz de la sociedad civil cubana independiente ante los gobiernos y ante el sistema internacional, y muchas veces son oídas, como fue el caso de la denuncia de Cuban Prisoner Defenders en el Consejo de Derechos Humanos con el caso de los cubanos. Hay casos en los cuales nos dan esperanza de que por momentos podemos ser oídos. Yo quizás estoy esperando demasiado, aunque no creo que es demasiado, pues ponerse del lado del que es oprimido, pero en Cuba, por ejemplo, las embajadas de estos países se reúnen con opositores, los invitan, les dan, sé que Estados Unidos lo ha hecho últimamente, pero el resto de los países en la región que tienen sus embajadas en Cuba, ¿qué ha pasado? ¿Están reconociendo a la oposición? ¿Les están dando apoyo de algún tipo? No lo veo. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Hay que trabajar en eso entonces. Al menos que yo sepa, no. Y sé que CADAL trabaja en eso hace años. Debo decirlo, la verdad que en el breve tiempo que yo fui miembro de su equipo, en el 2012, antes de irme a estudiar a Europa, se trabajaba en eso. O sea, gente como Hernán Alberro, Gabriel Salvia, vienen trabajando. Ahora es un trabajo hormiga, hay que unir más esfuerzos. No, hace un rato hablaba Manuel Cuesta Morigua de coordinar los esfuerzos dentro de la sociedad civil cubana. También a veces las organizaciones que estamos afuera y que ayudamos y apoyamos al movimiento democrático, también nos deberíamos coordinar más. Y en esta línea se está haciendo. No sé si has visto las declaraciones en el caso del decreto 370, ahora por la represión que está sufriendo los miembros de UNPACU. Varias organizaciones internacionales de la sociedad civil internacional se han manifestado al respecto. Así que yo creo que hay pasitos que se están dando. Así que para mí siempre hay que sembrar un poco de la esperanza, ¿no? Para el accionar. Y hay que seguir. Muchísimas gracias, Mica. ¿María está por ahí? Aquí estoy. Bueno, María, ya no sé, tú me dices, Mica, que ustedes son, bueno, los organizadores del evento, si ya es hora de concluir, y bueno, me encantaría que fuese María la que concluyese. Sí, está María y está Manuel Cuesta Morúa todavía conectado. Está Manuel Cuesta Morúa. Sí, el que guste tomar el micrófono para saludar a la audiencia antes de irnos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, y lamentablemente yo creo que esta situación que estaban describiendo ustedes, Karen y Micaela, es producto de lo que yo resumo en mi libro sobre la intervención de Cuba en Venezuela, ¿no? Que yo llamo la competencia distintiva de Cuba, que hay que entender muy bien el entorno internacional, porque Cuba ha tenido los éxitos que ha tenido, porque los países, especialmente los países hermanos latinoamericanos y del Caribe, no se solidarizan con la situación del pueblo cubano, y es por el trabajo efectivo, constante, generoso que ha hecho Cuba, su aparato de inteligencia y propaganda. O sea, y para aclarar, el Consejo de Derechos Humanos no se pronunció contra Cuba. El Consejo de Derechos Humanos, las relatoras, hicieron una carta al Estado cubano sobre una situación específica que de hecho nosotros le habíamos informado también,
y porque así funciona administrativamente el Consejo de Derechos Humanos, Cuba contestó y ahí se acabó el proceso. Que pasó, por ejemplo, con el caso de Osvaldo Payá. La relatoría que de los asesinatos extrajudiciales preguntó al Estado en base a unas denuncias que se hacen en base a unos requisitos administrativos, y el Estado contestó y se acabó. O sea, hay que entender cómo funciona el entorno internacional para poder trabajar contra eso, pero estamos ante un aparato monstruoso, o sea, cuyos agentes están por todo el mundo y estamos contra todo el cuerpo diplomático cubano, todo su mecanismo de propaganda. Yo describo algunas cosas, pero muy brevemente. Por eso explica que los gobernantes latinoamericanos le tengan miedo a Cuba y cuando están en el poder no se atrevan a hacer nada contra el régimen, y luego lo más que se puede esperar es que hagan una declaración como exmandatarios, expresidentes. Es una vergüenza, pero esa es la realidad. Así es. Muchas gracias, María. Bueno, yo creo que si Manuel no toma la palabra, yo creo que ya estamos como para... vi que estaba José Rolando Casares Soto, que es un joven que hace poco fue liberado. Quizás darle 2 segundos la palabra a él si se vuelve a conectar, pero la verdad es que felices que dentro de todo con todas las dificultades que hay en Cuba para conectarse, pues pueda hablar. José Rolando, si quieres simplemente pegar un saludo, bueno, estamos ya despidiéndonos, pero sí, antes de irnos, que te dejamos ya las últimas palabras. Bueno, gracias Mica por tenerme en cuenta en este seminario. Fue en lo poco que tuve que estar conectado porque la conexión estaba un poco mala, pero sí viendo el trabajo que están haciendo. Y es verdad lo que estaban hablando acerca de las embajadas. Por ejemplo, que estaba hablando Karen. Bueno, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Hola, gracias. Como la Embajada de Estados Unidos hace muchas actividades, nos invitan los opositores y a la sociedad civil cubana dentro de Cuba, nos invitan a muchos eventos, capacitaciones que algunas veces nos apoyan en esas capacitaciones, como bibliotecarios independientes, a los periodistas independientes. También hay otras organizaciones como CADAR, sí estuve con Mica ahí constantemente en algunas capacitaciones que nos dieron a la mesa de diálogo a la juventud cubana y en la red. Y es verdad que hay su apoyo dentro y fuera de esas organizaciones con nosotros acá en la sociedad civil cubana. Bueno. Muchas gracias por el saludo, al menos, en serio, felices de que esté libre, digamos. Hace un rato hablaban de la cantidad de presos políticos, más de 100. Quiero invitar a todos, dejo para la iniciativa de Tania Bruguera sobre el coro para los presos políticos, un coro para los presos políticos. Si siguen la página, en las redes sociales, realmente es una iniciativa como para dar voz a aquellos que todavía están presos. Y para los que están libres y ponen el cuerpo todos los días en Cuba, con la represión, realmente agradezco su participación y su compromiso tan importante, como decía Carla Yenlugue, también rescatando un poco lo que han dicho, yo creo que yo me voy con enriquecida por los testimonios de todos, porque no hay mucho más para agregar a todo lo dicho por cada uno de ellos. Agradecer los que están luchando día a día en Cuba, porque ahora yo también soy argentina, pero tengo familia cubana, entonces la verdad es que me siento involucrada, espero que algún día mis hijos puedan ir y conocer el país de su padre y de sus abuelos. Así que bueno. Ojalá que todos podamos regresar a una Cuba libre, porque mientras tanto no creo que vayamos.
Muchas Por gracias. lo menos mis hijos que quieren conocer Cuba saben que mientras no sea libre ellos no van a ir. A no ser que sea hacer periodismo libre o algo así, que es lo que hubiese yo querido, y no me lo permitieron entrar a mi propio país, que eso es otra de las arbitrariedades también y violaciones que ha cometido el régimen castrista a lo largo de los años. Así es que cuando sea Cuba libre iremos para allá, haremos programas como este desde allá. Haremos todos, haremos fiesta. Celebraremos la democracia. ¿Qué es lo que debe ser? Muchas gracias a todos por participar y estamos conectados, como dicen en el Movimiento San Isidro. Gracias, Mica, y gracias a ustedes.